Shalom, bendiciones para todos. Continuamos esta semana estudiando la porción Vayeshev. Es una porción que se encuentra en el libro de Bereshit y describe el momento en el que Jacob, luego de más de 20 años de estar fuera de la tierra de sus padres, retorna y habita allí para entonces descansar en la tierra conjuntamente con sus hijos, sus esposas. Fíjense algo, con relación a cómo inicia la porción de esta semana, dice, esa es la vida de Jacob. Sin embargo, una vez que menciona que es la vida de Jacob, comienza a hablar más bien de la vida de su hijo Joseph. En relación a esto, nuestros sabios dicen que si bien la vida de una persona no termina con su muerte, sea que el padre continúe vivo o no, sus hijos son una extensión de la misma. El legado, la herencia, el testimonio. Vemos que en este punto de la historia, uno de sus hijos, Joseph, tenía 17 años de edad. Y dice la Torá que Joseph pastaba con sus hermanos el ganado. Pero además acota que Joseph era amigo de los hijos de Bila y de Silpa. Recordemos que si bien ellas eran esposas también del patriarca Jacob, eran siervas de las esposas principales de Rachel y de Lea. ¿Por qué especifica que era amigo de ellos, y no de los hijos de Lea? En relación a esto, quiero compartir, con el permiso del cielo y la bendición de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach, importantes lecciones para nuestra vida en este tiempo. Y más si en tu caso eres padre o madre o piensas serlo, ¿no? Para los que tenemos esa responsabilidad, es importante que consideremos un principio que nos muestra en esta porción, y es no hacer preferencia en los hijos. ¿Por qué? Porque cuando un padre, si bien muchas veces dice que quiere a todos los hijos, pero su preferencia es notoria, puede causar, ¿verdad?, en ese niño heridas, traumas, que conduzcan a que cuando el niño crezca sea un adulto con baja estima, con complejos, con inseguridades, con envidias, como fue en el caso de lo ocurrido en esta familia, con resentimientos y odios, inclusive a sus hermanos o a sus medios hermanos en este caso. Los hijos no son responsables de las decisiones de los padres. Los hijos no son responsables ni tienen por qué sufrir por las relaciones entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque la falta de amor hacia un hijo puede causar heridas serias. Tal vez detrás del adulto que eres hoy, ¿verdad?, hay un niño, una niña con heridas del pasado, desde que inclusive se encontraba en el vientre de la madre, porque tal vez la persona, al enterarse que estaba embarazada, expresó como, no quiero, no estoy preparada, no deseo este bebé. Y ya allí comienza un impacto en la vida de ese ser. Tal vez hoy no has podido sanar todavía heridas y traumas de tu pasado, y esta porción tiene una segula especial para que lo logres, ¿verdad? Hay muchas personas que de adulta no entienden por qué no pueden tener una relación sana, estable, y se debe a precisamente heridas y traumas del pasado. Algunos de ellos están allí en el inconsciente y tú no te has dado cuenta. Por eso es importante muchas veces regresar al pasado, pero no para lamentarse porque ya no podemos cambiar, sino para entender nuestro presente, poder sanar y avanzar. El padre Israel, dice la Torá, que amaba más a Joseph que a los demás,
pues era su hijo predilecto. ¿Sabemos por qué? Porque era el hijo de su amada. Y le hizo una túnica rayada muy fina. Al ver sus hermanos que Jacob quería a Joseph más que a los demás, le tomaron odio. Y Joseph de alguna manera dice la Torá que también como que contribuía sin querer a que ese odio se acrecentara. ¿Por qué? Porque todo lo que los hermanos hacían y todo lo que hacían mal, él iba corriendo y se los contaba a su padre, ¿no? Posteriormente cuesta la parashá que Joseph comienza a tener sueños proféticos y se los cuenta a su padre y a sus hermanos. Ellos, ¿verdad? Con ese sentimiento de odio, ya de rencilla, que estaba a flor de piel, terminan por sucumbir al deseo de querer desaparecer a su hermano Joseph. El próximo consejo que quiero, con el permiso del cielo, y a dejarte en este momento es: no, hasta tanto no veas el cumplimiento de un sueño, no lo cuentes a nadie. ¿Sí? Enseñan los sabios que primero los sueños están sujetos a la interpretación. Recuerda, los sueños pueden atribuirse a 3 factores. Primero, son sueños llamados mentales, el factor mental, como reacción a un pensamiento o una visión que yace en el subconsciente, y es el que suele ser el más común, ¿verdad? Los sueños también pueden deberse a factores del aspecto físico, debido a ciertos alimentos, bebidas, una mala digestión, algo que hayas consumido y te crea pesadez, y eso te produce un sueño, ¿verdad? Como dirían en Venezuela, ese es un sueño de caraota. Y también aspectos espirituales, como fue en el caso de Joseph, una persona que experimenta un clima de elevación espiritual, de inspiración divina, ¿verdad? Este es uno de los más infrecuentes y esporádicos, porque son sueños que vienen de lo alto y un trasfondo profético. Pero hay personas que sueñan y dicen: Dios me habló, Dios me mostró. Y tal vez ese sueño que tuvo está debido a que estuvo viendo algunas noticias, escuchó algo, o sus propios temores, sus propias emociones. Entonces hay que ser muy cuidadoso al respecto. Y también hay que recordar que los sueños están sujetos a la interpretación, ¿verdad? Y la interpretación puede depender del estado anímico, tanto de la persona que sueña, de la forma en que cuenta y transmite el sueño, cómo lo transmite y cómo lo interpreta la persona que está escuchando. En el caso de Joseph vemos que aunque los hermanos estaban molestos, airados, aún así, ¿verdad? Ellos acertaron a la interpretación y le dijeron: ¿acaso crees que vas a reinar con nosotros? Inclusive Jacob dice que se molestó no porque no creyera que fuera un sueño profético, sino que había elementos en el sueño que como que no concordaban, porque el sol, la luna y las estrellas, tu madre y mi persona y tus hermanos, por si tu madre ya está muerta. Entonces los sabios nos dicen que aunque un sueño pueda ser de revelación profética, siempre va a tener algo, ¿verdad? Que no necesariamente lo tengas que tomar como literal, ¿sí? Y eso no invalida al sueño. Joseph, en este caso, ¿verdad? Aprendió a lo largo de su vida a no ser ligero a la hora de contar un sueño. Que aunque en ese caso, ¿verdad? Como lo dijimos, era un sueño profético, él aprendió que debe esperar en Hashem, orar y aceptar el tiempo y la forma. Y esto lo hemos reflejado cuando le toca interpretar los sueños de Faraón una vez que es sacado de la cárcel. Si has leído la parashá, te das cuenta de cómo fue el desenlace de toda esta historia que estoy compartiendo contigo. Entonces es importante
que si tienes un sueño, sea bueno o que te parezca que no lo es, no vayas corriendo a querer contar a todo, ¿verdad? Antes bien, se recomienda por un espacio de 15 días orar, recitar algunos unos salmos, que tienen virtudes especiales para que si es un sueño profético sea revelado. Si en el sueño tuviste un evento, una visión que tal vez te causó temor, bueno, ora para que todo acto, todo mal decreto pueda ser anulado, para que la atmósfera espiritual, ¿verdad? Puedas estar atento a cualquier alerta, ¿no? La vida de Joseph nos deja una gran lección. Cómo se debe interpretar los avatares y las penurias de la vida. Todo lo que una persona enfrenta, aun las cosas que parecen más injustas e incomprensibles, ocultan un propósito benéfico, ¿sí? Y lo vemos para uno mismo y para los demás. La clave para todo esto es que puedas asumir las pruebas que estás atravesando en tu vida con humildad, con paciencia, con firmeza, con perseverancia. Si bien Hashem no controla el libre albedrío del hombre y no era la voluntad divina que sus hermanos lo lanzaran a ese pozo, que aunque dicen que no tenía agua, había animales venenosos, que no era la voluntad de Hashem que hubiese odio entre sus hermanos, que Joseph tuviera que ser llevado como esclavo. Pero aún así, él usa todas las circunstancias, aunque parezcan adversas para el hombre, para cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. ¿Quién se iba a imaginar que para que ese sueño profético donde él reinaría tendría que haber pasado todo esto hasta el punto de llegar a la cárcel y de allí poder ser considerado por el faraón para formar parte de su comité? Entonces tal vez hoy te despidieron del empleo, Hasbe Shalom no Aleinu, tal vez estás pasando una situación difícil, tal vez tuviste situaciones adversas con tu familia y te lamentas y no entiendes y sientes que cada día tratas de esforzarte más en la observancia de los preceptos y pareciera que todo se fuera cuesta abajo. Es importante que esperes, que tengas paciencia, que no pierdas la fe, que no dejes de orar, que no dejes de confiar. Esta porción la leemos conjuntamente en el tiempo de la festividad de Hanukkah y vemos los grandes milagros y prodigios que el Creador hizo, cómo permitió. No eres tú en tu fuerza, no es con mucho que vas a lograr las cosas, es con Hashem, es con Emuná, es con la confianza. Hashem, a pesar de que Joseph tuvo que pasar difíciles situaciones de su vida, siempre estuvo con él, siempre preservó su vida, siempre le dio esa paz, esa fortaleza. Y es importante que entiendas que Él hará lo mismo contigo. Es importante que cuides de hacer el bien, siempre, sin importar cómo se conduzcan las personas que están a tu alrededor, sin importar si son familia biológica o familia espiritual. Entiendas que solamente ellos son instrumentos de la vida para traer bendición. Bendición que muchas veces pareciera estar enmascarada en maldición. Pero aún así, al que venciere, a ese le será entregada la corona. No es fácil. Sabemos que muchas veces sentirás que ya no tienes fuerzas y que no puedes más. Pero confía. Confía que es necesario todas las cosas. Que el cielo te ayude, que nos ayude, que nos guíe por el camino correcto, que siempre nos lleve de la mano, que nosotros podamos entender qué cosas grandes y maravillosas ha preparado Hashem para nosotros desde antes de la fundación del mundo, que estamos predestinados para lograr grandes cosas.
Shalom Abraham.